Vamos a hablar sobre aprender a conocer la voz de Dios. Muchos son los creyentes que quieren hablar con Dios y oran, pero no conocen la voz de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios? Y algunos están preocupados, ¿y cómo sé si Dios me lo dijo? ¿Y cómo sé si Dios me habla? ¿No le habrá preguntado a usted mismo, cómo es cuando Dios me habla? Y si usted recién empieza el camino, dice, ¿cuál es la voz de Dios? Bueno, vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo Dios se expresa, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se comunica con todos nosotros. No te muevas, yo te voy a dar un consejo, aprendiendo a conocer la voz de Dios, no te muevas hasta que Dios te hable. Eso es importante tenerlo presente. Y algunos dirán, y bueno, pero ¿cómo sé cuando Dios me habla? Bueno, por si acaso no te muevas de la presencia de Él hasta saber que Dios te ha hablado. Entonces, en este momento, yo quisiera que cada uno de ustedes vaya tomando apuntes, si fuera posible, o después repase y lo anote, pero Dios puede hablar de diferentes maneras. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios en el principio, Dios habló cara a cara con Adán y Eva, es decir, la voz de Dios se paseaba en el desierto, en el huerto. Con Moisés se paseaba en el desierto, hablaba cara a cara. Es decir, la voz de Dios era una voz audible. Por eso que podemos decir que la voz de Dios puede ser audible, pero luego también vamos a ver que Dios habló ya no tan audible, sino por medio de sus siervos, por medio de los profetas, por medio de aquellos que Dios iba levantando, y el Espíritu daba a los profetas, a los siervos, la voz de Dios. Tal es así que era tan tremenda la presencia de Dios que cuando el pueblo en el desierto con Moisés estaban rodeando el monte, tembló el monte y el pueblo se fue y dijo, no, sube tú, habla lo que Él te diga, nos dice y nosotros lo vamos a hacer. Bueno, ese pueblo posiblemente hoy también esté aquí. Dios no quiere ahora un intermediario, sino que quiere que cada uno de nosotros podamos llegarnos libremente a su trono, al trono de su presencia, porque dice Hebreo que ya no tenemos que tener temor para acercarnos al trono de Dios, porque fue abierto el velo, fue rasgado el velo y ya hay comunión entre el hombre y Dios directamente. Pero ¿cómo conocer la voz de Dios? Primero, era audible, era inconfundible. Los que escucharon a Adán y Eva ya sabían que el único que hablaba ahí era Dios. Después, por medio de sus siervos. Y ahí es donde nosotros comenzamos ahora a tener un poco de confusión, porque muchos siervos dicen que Dios dijo, y Dios dice, hay de aquellos que dicen que yo digo y yo no he dicho nada. Entonces ya la voz de Dios se fue confundiendo y muchos creyentes cambiaron esa voz de Dios por el concepto de algunos que se dicen siervos de Dios. Pero también podemos ver que Dios habla por sueños. También podemos ver que Dios habla por visión. No le voy a dar todos los ejemplos de la Biblia porque son amplios. Pero también podemos ver que Dios habla por juicios. Cuando hay un juicio de Dios sobre la tierra, Dios habla. Dios le dice al pueblo, desobedeciste, a las naciones no me siguieron. Pero también, ahora, fue cambiando de tal manera que nos habla por su Hijo. Es decir, que empezó hablando Él, después sus siervos, después sueños, visiones, juicios, y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, Dios ha hablado por su Hijo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que todo lo otro fue condensado, fue comprimido, fue encerrado en el Hijo. Es decir, que la voz del Padre ahora está en el Hijo. ¿Y cómo el Hijo se manifiesta? Entonces yo quiero conocer la voz del Hijo para saber qué hacer y cómo hacerlo. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el Hijo nos dio su palabra. Es decir, Él era el verbo, Él era la palabra, por eso que dejó la palabra escrita. Es decir, que la voz de Dios ya no se confunde más porque está aquí escrita. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decidamos, todo lo que nosotros pensemos, tiene que ser juzgado con esta palabra. Esta es la voz de Dios. Pero no solamente que el Hijo nos dio la palabra,
porque dice, si no me creen a mí, crean en mi palabra, yo no los juzgaré, los juzgará mi palabra. Pero no solamente eso, por su palabra, como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, que esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, que cualquier duda que yo tenga, tengo que ir a la palabra profética más segura, que es, dice la Biblia, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando yo no sé qué está pasando, cuando no sé si esta voz es de Dios o esta es de Dios, bueno, yo sé que la palabra profética más segura me va a sacar la duda. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la palabra, lo otro es mentira. Es decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero sigue diciendo el versículo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, y esto es muy importante, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No vaya al profeta, al apóstol para que le interprete la palabra, deje que en la iglesia se exponga la palabra de Dios tal cual como está escrita y no por interpretación privada que se acomoda muchas veces a la necesidad o a los deseos engañosos de aquel que mal usa la palabra profecía o profeta. Por eso dice, no fue traída por voluntad humana, no es lo que yo quiero decir, no es lo que yo quiero hablar, no es lo que yo quiero quedar bien con la persona que está enfrente. Dice, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y aquí está bien aclarado, los santos hombres de Dios, aquellos que estaban apartados del pecado, aquellos que vivían en santidad, dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ni siquiera lo que querían. El mismo Señor lo aclaró cuando dijo, yo no hablo lo que yo quiero. Lo que mi Padre dice, eso hablo. No hago lo que yo quiero, lo que mi Padre quiere, eso hago. El mismo Señor Jesús, el mismo, como dijo el versículo referente que dimos, que vino la palabra y Él era la palabra, el mismo Señor está diciendo que Él ahora habla por el Espíritu Santo. Es decir, que cómo fue cambiando, ¿no? De esa voz audible a los siervos, a los profetas, a los juicios, bueno, a todo lo que hemos nombrado, hasta llegar a la palabra viviente. El verbo que vino y se hizo carne, y cómo el verbo nos deriva a Juan capítulo 16, versículo 12 al 15, que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Es decir, que las cosas que él tenía para decir no estaban capacitados para que pudieran asimilarla y seguir adelante. A lo mejor si el Señor le decía todo lo que venía después, se volvían como se volvieron muchos discípulos. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y aquí estamos hablando de cómo la voz de Dios se transmite, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Y aquí quiero aclarar, porque se me lo dijo el Espíritu, espera, el Espíritu no está fuera de la palabra. El Espíritu no perdón. El Espíritu no está fuera de Dios. El Espíritu está en la palabra. Vamos a repetirlo. El Espíritu está en la palabra. Dice, porque no hablará por su propia cuenta. No va a decir lo que quiere. Sino que hablará todo lo que oye. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que el Espíritu Santo no es alguien que está hablando fuera de la Trinidad, sino que está hablando por la Trinidad y en la Trinidad. Y dice, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Como la palabra ahora le da la autoridad, el verbo, el Señor Jesucristo, se va y le deja al Espíritu que comunique todo lo que Él había enseñado. Esa es la voz de Dios. Pero también esa voz de Dios en el Espíritu se traspasa o se traslada a un punto final para que todo creyente pueda escuchar la voz de Dios.
porque algunos no pueden escuchar la voz del Espíritu, pero les voy a decir cómo escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Dice en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, y ahí aparece la figura, la iglesia. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. El Espíritu habla a la iglesia y la iglesia toma la autoridad conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dice, como lo podemos verificar en Hechos capítulo 15, versículo 3. Dice, ellos pues, siendo encaminados por la iglesia, habiendo sido encaminados por la iglesia, no es que Dios me dijo, no es que el Espíritu me dijo, el Espíritu me habló y yo me voy. No. Por la iglesia, que ahí está la diferencia de aquellos que escuchan la palabra de Dios y aquellos que dicen que Dios dijo y Dios no dijo nada, porque Dios no le va a ocultar nada a la iglesia porque Él está usando la iglesia. Es importante esto para todos aquellos que están saliendo al ministerio, que a veces quieren ver visión, que a veces dicen Dios me habló y a la iglesia no le habló nadie. Y muchas veces si se va a la iglesia de donde salieron, va a decir, no, acá nunca fue un buen creyente. Y sin embargo, ahora Dios le habló, salió de la iglesia y se fue a hacer su propio ministerio. Por eso es importante saber conocer la voz de Dios. La voz de Dios, desde la iglesia, dice, y habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron, y ahí dice Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Quiere decir que la palabra de Dios ahora se canaliza en la iglesia. ¿Cómo podés escuchar la voz de Dios? Escuchando lo que Dios habla a través de su siervo, de su enseñanza, de la forma que Él está hablando a través del Espíritu por la palabra de Dios para que sea juzgada por la iglesia. Es decir, que no puede venir alguien a decirte cosas y que la Biblia no dice y la iglesia callada dice amén, 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 amén. No, la iglesia está para juzgar también las profecías. Por eso que el Espíritu habla a la iglesia a través de los siervos que Él tiene puesto en cada lugar. Pero la iglesia tiene la autoridad de levantar, de enviar, y esa es voz de Dios. Cuando la iglesia te envía, es voz de Dios. Ha visto en tu vida lo que Dios ha puesto y dice, bueno, estás preparado para esto, para esto, para esto, o para servir las mesas o para ir a predicar. Pero la iglesia está dando palabra de Dios y es palabra para tu vida. Ahora vamos a diferenciar dos cosas. La voz de la palabra. ¿Cómo vamos a diferenciar la voz de la palabra? Muchos escuchan voces extrañas, pero no la palabra. Por ejemplo, una voz te puede conmover, pero no tener la palabra de Dios. Caso específico, Pedro. ¿Quién no conocía la voz de Pedro? Jesús la conocía. Y Pedro dice, no vayas porque te van a matar. Dios lo quiso impedir que Jesucristo fuera a la cruz. Era la voz de Pedro, pero no la palabra de Dios. Qué importante saber que la palabra es la voz de Dios y no la voz del famoso, del hombre o de la mujer que te habla o que te dice, que toca tus sentimientos o que te inspira o que es motivador. Eso no tiene nada que ver, esa es la voz. Esta es la palabra de Dios. Qué importante es conocer esto, porque si conocemos esto, vamos a saber que todas las cosas que nosotros hacemos están aprobadas por la palabra de Dios. Y sin esta palabra, nosotros no podemos tener fe. La Biblia es la constitución de la fe. Sin la Biblia, sin la palabra de Dios, no hay fe posible. Por más que digas que yo tengo fe para esto, yo tengo fe para aquello, si no tenés la palabra, no es una fe basada en Dios. No es una fe basada en la palabra que es Jesucristo. Por eso es importante que nosotros aprendamos todo esto, porque ahora vienen espíritus seductores. Ahora, el mundo está lleno de espíritus seductores. En estos últimos días hay espíritus que persiguen e infestan al cuerpo de Cristo. Es el tiempo más difícil, por eso que si nosotros no estamos en la iglesia, donde la palabra de Dios es la palabra final, porque todos podemos juzgarla, todos podemos
abrigarlas en nuestro corazón, examinarlas y saber si lo que se está diciendo está escrito o no, como esos benditos judíos de Berea, que cuando Pablo le hablaba, iban a la Escritura para saber si estaba escrito y no le decían amén al primero que pasaba, aunque fuera Pablo. Esto es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta, que la voz de Dios se conoce con esta palabra. Si el que habla está fuera de esta palabra, el que habla puede ser Pedro, pero la palabra no es de Dios. Entonces esto es muy importante saber, que la palabra no entra porque lo conozco, porque es mi amigo, porque es mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija. Esa palabra, esa persona puede tener una muy buena voz, pero puede fallar en la palabra. Tengamos cuidado con estos espíritus seductores. Miren, en Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, pero el Espíritu dice claramente, vuelve el Espíritu a hablar a la iglesia, vuelve la palabra de Dios a ser audible en las Escrituras. Que eso es importante, audibles en las Escrituras. Cuando abría la palabra, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Se recuerdan? La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que Jesús le daba a los que iban camino de Emaús. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán. Y algunos dicen, ¿qué es apostatar? Es renegar. Apostatar es un término de guerra, es un término que se levantarán en contra de. Y no quiere decir que se vayan de la iglesia. Pueden ser esos cristianos pesados que hay en la iglesia que hacen el lío en todo tiempo y discuten todo mensaje. Y algunos hasta fueron al instituto para seguir discutiendo. Entonces, es importante saber que eso no es lo que la Biblia nos enseña. Eso puede ser la voz de algún creyente, pero no la palabra de Dios. Por eso es importante que en los últimos tiempos algunos apostatarán, renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores. ¿Cuáles son los espíritus engañadores? Aquellos espíritus que no te introducen en la iglesia, sino que te sacan de ella. Así de simple se lo pongo. Si alguien viene y dice, uy, mirá, vos sabés que has estado cuidando la viña ajena, pero tu propia viña no has cuidado, Dios te llama a que levantes una iglesia y que salgas de donde está y hagas tu propia iglesia. Espíritu engañadores. Ya lo conozco, ya sé cómo profetizan, yo sé lo que quieren. Es que salga de tu iglesia para ellos después estar sobre tu cabeza porque fueron los que te guiaron. Espíritus engañadores. Entonces nosotros tenemos que saber que este tiempo está infestado de estas clases de espíritus. Por eso el Espíritu habla a la iglesia. Estos espíritus engañadores hablan al corazón, hablan a la conveniencia, hablan a todas las cosas que es fácil seguir por la carne, pero difícil de obedecer en el Espíritu la palabra de Dios. Cuando se siguen esos caminos, no se puede encontrar el camino del Señor. Pero dice en Timoteo, capítulo 4, primera de Timoteo 1:2, dice, mire, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Como yo no voy a escuchar un demonio. No quiere decir que te va a enseñar a insultar, te va a enseñar a cosas pornográficas. No, enseñanza que viene de los demonios. ¿Cuál es la mejor enseñanza que un demonio da? Desobedece la palabra. No hagas caso a la iglesia. Sos vos y nadie te tiene que decir nada de lo que te escucha a Dios. Como hay muchos que cuando la iglesia los aparta, dice, uy, Dios me apartó, pero cuando lo reprende la iglesia, dice, ¿ustedes quién son? Dios me puso acá. No, fue la iglesia. Y si la iglesia no te reconoce, por más que digas que vos sos el ungido de Dios, es como Saúl en el trono que ya no tenía. Hay un David detrás tuyo. Por eso es importante que estos espíritus engañadores no te seduzcan, no te alejen de la iglesia. Como Pablo se sometió a la iglesia y el Espíritu vino y pidió a la iglesia que le levantaran, teniendo una gran visión, teniendo un gran ministerio, siendo el Saulo de Tarso conocido por todos, él se sujetó a la iglesia e hizo lo que la iglesia le pedía. Aquellos que no se pueden sujetar a la iglesia han sido engañados por espíritus seductores. Pero dice la palabra del Señor, harán caso, dice que vienen de los demonios, harán caso a gente hipócrita. ¿Qué quiere decir esto? Que harán caso a gente hipócrita, que no le van a hacer caso al pastor, que no le van a hacer caso a la iglesia, que no le van a hacer caso al hermano, ese hermano que te cuida, que te ama, que te dice cuando te equivocaste, que no es correcto lo que estás haciendo. A él no le vas a escuchar, pero hay un hipócrita que te diga, vos sí, que vos tenés todo, vos sos... Abrí una iglesia, vos tenés más unción que el pastor.
Y cuando te pica ese bichito, te llevan los demonios. Dice la palabra del Señor, y mentirosa, no solamente hipócrita, y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Es decir, aquí estamos viendo cómo la palabra de Dios no se puede confundir. La palabra de Dios viene a través de la iglesia. En 2 de Corintios, en capítulo 11, versículo 3 al 4, dice, pero temo que como la serpiente, con su astucia, sedujo, engañó a Eva. ¿Se recuerdan? No tengo que darle la historia esa. Vuestros sentidos. Y aquí estamos viendo a dónde atacan los espíritus engañadores, a los sentidos y no a la obediencia. Es decir, a lo que te hace sentir bien, a lo que te gusta, a venir que hay prosperidad, venir que hay sanidad. No te arrepientas de los pecados, no confieses tus pecados, no vivas en santidad. Vive como quieras, total, este es nuestro reino. Dice, harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de las malas acciones. Y en 2 de Corintios dice, pero temo que como la serpiente, que dice, con su astucia sedujo, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad de Cristo. Van a buscar que de alguna manera tus sentidos sean engañados para apartarte de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es la sincera fidelidad a Cristo? Su palabra, la obediencia a la palabra, la iglesia. Donde la iglesia es la que dispone donde vas conforme al Espíritu y no donde vos querés ir. Por eso es que muchas veces la falencia que tenemos hoy en día es que cada uno quiere hacer lo que quería, como en los tiempos viejos, dice que cada uno hacía lo que quería y vino un desorden total. Entonces, cuando la iglesia entiende esto, la iglesia tiene más visión que un hombre, que un miembro, que un creyente, y sabe dónde hay necesidad para enviar a las personas y para ponerla en el lugar que tiene que ser puesta por el Espíritu Santo. Por eso, la palabra del Señor nos enseña que no tenemos que ser engañados en nuestros, sentido extraviado, nuestra sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, y acá Pablo lo pone clarito, no es que haya otro, ya lo va a decir él, pero otro Jesús, ¿qué quiere decir? Otra palabra, otra enseñanza, otra forma. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, y acá estamos hablando de los espíritus, estamos hablando como el Espíritu, el Señor envió el Espíritu con la palabra a la iglesia habla. Ahora otro Espíritu hace todo al revés. Que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, lo otro te gusta más que lo bueno. Y ahí es donde tus sentidos son seducidos. Eva, no tenías que comer de ese fruto, pero vio que era bueno, vio que era agradable, vio que era sabroso, extendió la mano y comió. Así te llevan prendidito. No iba a decir un ejemplo, pero no sé, no lo voy a decir. Iba a decir como cerdo al matadero. Pero así lo llevan, prendido del hocico, porque van con las cosas golosas del Espíritu y no de la obediencia a la palabra. Por eso es importante que conozcas la voz de Dios, pero que conozcas que los espíritus son muy imitadores de la voz de Dios. Como Pedro. Cuando Pedro le habló a Jesús, ¿qué le dijo a Jesús? No puede ser que le diga eso a un creyente. Apártate de mí, Satanás. Hay muchos creyentes que cuando un espíritu como el que vino con Pedro le habla, dice, uy, este es mi verdadero hermano, no quiere que muera, no quiere que sufra, yo lo voy a seguir, le voy a hacer caso. Y la cruz está vacía. Pero no porque murió Cristo, sino porque no llegó a la cruz. ¿Cuántos no llegan a la cruz por escuchar estos espíritus seductores? Estos espíritus querrán seducir y engañar y no se darán por vencidos hasta que atrapen a alguien. Es decir, que estos espíritus siguen trabajando, no ahora, desde tiempos antiguos. Ellos harán que algunos cristianos literalmente se aparten
de la fe. La fe no en el poder de hacer un milagro, porque muchos van a llevarte por eso, pero la fe en el poder de obedecer. Porque el 90% de la fe en la palabra de Dios es obedecer lo que Dios dijo. No es tener poder para hacer un milagro o echar fuera demonios y que los demonios se te sujeten, los enfermos, y que le vayas a decir al Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor dice, vengan, los voy a llevar al desierto. Alégrense de algo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Qué tremenda es la enseñanza de la palabra. Cuando nuestro orgullo se quiere encender, cuando nosotros creemos que podemos ser los dioses, entre comillas, de nuestras congregaciones, de nuestra iglesia, de nuestro pueblo, el Señor quiere llevarnos al desierto para enseñarnos algo mucho más importante, que nos ha perdonado los pecados, que hemos sido limpios por su sangre y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que no nos dejemos llevar por los milagros, las señales o las fantasías, sino que sigamos la verdad en Cristo Jesús. Qué tremenda es conocer la voz de Dios. Por eso sabemos que cuando alguien está peleando la buena batalla, debe estar alerta a la doctrina de demonios, a la enseñanza de demonios, saber distinguir la voz de Dios. ¿Cómo la va a distinguir? Lo que dijo no es de Dios. Esta es la palabra profética más segura. Hay algunos que miran programas de televisión, escuchan radio y todo. ¡Qué buena palabra! Y no saben discernir que le están llevando a comer del árbol prohibido. No saben discernir la voz de Dios verdadera de estos espíritus seductores. Por eso es importante conocer la voz de Dios. Cuando en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6, vimos, o lo referí, los principios que te llevan a ser como Dios. Ese es el principio de los espíritus engañadores. Hacerte creer que sos Dios. Porque cuando vamos a ese pasaje, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, lo primero que le garantizó, hacer lo que quiera que no va a morir. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿A quién no le gusta ser como Dios? Ahora, ya no hay solamente siervos de Dios, ya no hay solamente profetas, ya no hay solamente pastores, ahora hay títulos sobre títulos más títulos, y nos hacen creer que son grandes hombres los que tienen muchos títulos, y sin embargo, el mayor título es, yo no he venido para que me sirvan, sino que he venido a servir. Y cuando te llamen, no te van a llamar por un título, sino te van a llamar por siervo bueno y fiel o por siervo malo e infiel. Así que si no sos siervo, todos tus títulos, lo único que son es una piedra de molino con el cual te estás atando a espíritus engañadores que te hacen creer que podés ser más que Dios, que más que la iglesia, más que el hombre sencillo, simple, que puso Dios al frente para guiar el rebaño, ese pastor que se desvela por el alma, ese pastor que llora por aquellos que se van, ese pastor que enseña la palabra sin compromiso, aunque a alguno no le gusta o le duela porque están en pecado, pero para que se arrepientan, como dice Pablo, me gozo que vuestra tristeza le causó arrepentimiento. A ellos los menosprecian, a ellos no lo quieren ser un VIP en el ministerio. Y cuando son personas muy importantes en el ministerio, déjeme dudar si serán importantes en el reino de Dios. Y está bravo esto, ¿no? Está fuerte, pero si no conocemos la voz de Dios, vamos a ser engañados por estos espíritus seductores. El espíritu que sedujo a Coré, y con esto voy a ir cerrando porque es largo para seguir este tema, pero es importante que usted se oriente, que usted ahora comience a conocer lo que es la voz de Dios, la palabra de Dios. El espíritu que sedujo a Coré de la rebelión, ¿se recuerda cuando se rebelaron? Aún está vagando por la tierra. En Números capítulo 16 hay varios versículos salteados que voy a leer, el 2, el 3, el 31 o el 41. Bueno, después usted lo va a buscar. Léase todo el capítulo después. Se rebelaron contra Moisés. A ellos se le unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo, que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. Mire hasta dónde llegan estos espíritus seductores. Al tomar a veces
a un hermano que era bueno, a una persona que era buena, pero acá tomó a 250. Ustedes saben lo que es el altar de bronce, que justamente fue cuando estos candelabros fueron derretidos y se puso en el altar de bronce para recordarle al pueblo de la rebelión. Así que cuando hable del altar de bronce, no sea un candelabro más en él. Cuando hable del altar de bronce, sepa que eso le pasó a los rebeldes, a los que se rebelaron, a los que quisieron hacer lo que querían y no lo que Dios le había mandado a través del pastor Moisés. Y dice la palabra, todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón, 250 más todo, contra el pastor, contra su ayudante, Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de privilegios. Ellos le hablaban a Moisés y Aarón de privilegios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo el Espíritu engaña? ¿Cómo es más fácil hoy ir a esas conferencias que no te dan nada más que promesa y nunca te hacen arrepentir de un pecado, que venir a un lugar donde hay lágrimas de arrepentimiento, donde se compunge el corazón, donde se clama para el perdón de los pecados y donde la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Es más fácil la otra. Y estos se confrontaron. Y dice la palabra del Señor que el versículo que sigue dice, basta ya de privilegio. Todo el pueblo ha sido consagrado a Dios y el Señor está con todos nosotros. Ya se atribuyeron a la iglesia, se atribuyeron al pueblo, dice, los ha ungido a ellos y están con nosotros, como diciendo, pastor, ¿estás solo? ¿Qué estás haciendo acá? Y dice, ¿por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Empezaron a poner en tela de juicio la autoridad que tenía Moisés y Aarón, que Dios se le había dado. Cuando comienzan a poner en juicio la autoridad del pastor, que predica la palabra, que habla de arrepentimiento, que habla de santidad, que habla de consagración, que habla de un camino angosto, y se levantan contra él porque son religiosos, son ortodoxos, son de esa vieja religión, ahora no hay otro evangelio. Cuidado, que eso lo dijo Pablo. ¿Y saben lo que pasó con Coré? Dice, Coré ya había reunido contra ellos a todo el pueblo frente a la tienda del encuentro, es decir, la tienda de reunión, como se llamaba, tienda del encuentro. La gloria del Señor se apareció entonces ante todo el pueblo. El versículo 31 dice, en cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré, junto con su familia y todo lo que tenían. Cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus cosas, y luego la tierra volvió a cerrarse y así fueron eliminados de entre los israelitas. Al día siguiente todo el pueblo de Israel empezó a hablar contra Moisés y Aarón. Decían, ustedes están matando al pueblo del Señor. ¡Ah! Espíritus seductores, tremendos, ¿no? ¿Cómo pueden engañar a todo un pueblo? ¿Cómo pueden levantarse con líderes que se llaman líderes, y cuando son reprendidos por Dios, todavía si lo sacan de la iglesia, ese pueblo quiere irse con los que echaron y no con los que sirvieron al Señor? Todo esto son espíritus seductores. Por eso es necesario conocer la voz de Dios. La voz de Dios está en su palabra y su palabra es muy clara. Coré murió bajo el juicio de Dios, pero el espíritu que le condujo a levantarse públicamente contra el líder de Dios, sigue envenenando hoy en día a los cristianos que no conocen la voz de Dios. Hoy en día todavía podemos verlo. Más de la mayoría de las iglesias, no voy a decir la mayoría para no ponerlo tan alto, pero muchísimas congregaciones se abrieron de peleas y de divisiones porque se rebelaron contra el liderazgo, porque querían tener un liderazgo propio. No es el hombre de Dios aquel que trabaja para su propio reino. El hombre de Dios es aquel que aún saliendo de la iglesia, todo lo que hizo pertenece a la iglesia y queda en la iglesia, aunque él se tenga que ir solo de la misma. ¡Qué tremendo! Así nos muestra la palabra de Dios. No podemos llevarnos parte de la iglesia del Señor. No podemos hacer de la iglesia otra iglesia. Hay una sola iglesia. Ahora sí podés evangelizar, podés ir a predicar, podés que Dios te dé la gracia, si estás bien, de darte nuevas ovejas, pero no de llevarte cabritos y ovejas de la congregación. Este espíritu
hará que públicamente y descaradamente el espíritu de Coré hable en contra del líder de Dios. Y me estoy refiriendo al líder de Dios, a aquellos que están en la sana doctrina, en la santa palabra de Dios, con una vida acorde al camino angosto. No me estoy hablando de otro, estoy hablando del verdadero. Este espíritu te hará arrogante y despreciativo, te hará creer que sabes más que todos, creer que sabes más que el que predicó, corregir y hablar con tus pares o hermanos o grupo diciendo, no, acá se equivocó, como el espíritu de Absalón, que no lo voy a tocar ahora, ¿no? Que robaba el corazón de la gente para que lo siguieran. Coré y la congregación hablaron en contra de Dios y Moisés. ¿Y saben cómo terminó? Terminó en juicio y en muerte. Y con esto quiero ir cerrando. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5, y después el versículo 8 y 9. Los hombres serán egoístas. Estamos hablando ahora de este tiempo. Por eso la voz de Dios, la palabra de Dios es muy importante. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero. ¿Los conoce? Muchas de las congregaciones que son muy numerosas son los que van los amantes del dinero. No, el bingo no, eso es otra cosa. Orgullosos y vanidosos. Dice la palabra de Dios, orgullosos y vanidosos. Usted lo ve a ellos y dice, mira cómo Dios me prosperó. Y le muestran las cadenas de oro, los últimos modelos de coche, las casas que tienen. A mí Dios me bendice, ¿y a vos? No, yo todavía sigo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice, los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios. Y usted dice, ¿cómo van a hablar en contra de Dios? Doctrinas de demonios. No es que van a decir Dios no existe, no me gusta Dios, no. Hablarán otra doctrina, otro evangelio, el cual será bien tolerado por esta clase de gente. Y dice la palabra de Dios, dice, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión, el evangelio, el verdadero evangelio. No tendrán cariño ni compasión. Van a ir a buscar al que tiene plata, pero no al pobre. Y el evangelio es predicado a los pobres, le dijo el Señor como última señal, ¿no? Dice, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. ¿Qué le dijo Pablo a esto? No tengas nada que ver con esa clase de gente. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Esa es voz de Dios, palabra de Dios. Dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe, aunque digan que por la fe obtuvieron todo lo que tienen. Dice, pero no avanzarán mucho porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, dice esta versión. Tan tontín, campanita de plata. Dice, se darán cuenta que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. ¿Quiere más palabra de Dios? ¿Quiere conocer la palabra de Dios? Ahora, si quiere conocer la voz de los espíritus seductores, va a encontrar otra palabra. Pero si usted encuentra esta palabra, esta es la voz de Dios. Queridos amigos, queridas amigas, yo creo que esto es un despertador para muchos. Y para algunos otros es endurecer el corazón. Algunos tendrán el corazón como Faraón, se zafarán de la primera, zafarán de la segunda y creerán que van a zafar también de todas. Y al final terminan endurecidos de corazón. Por eso que en este tiempo yo llamo a la palabra, a la voz de Dios que está hablando a tu corazón ahora. Esta verdadera palabra que te está llamando al camino angosto, a buscar las cosas de Dios, a someterte a la iglesia y que la iglesia disponga dónde puede utilizar lo que Dios te dio, porque no te lo dio para vos, lo dio para la iglesia. Este es el momento que yo quiero que inclines tu rostro y que puedas hablar con Dios como Dios ha hablado contigo. Y no tenés que decirle mucho, pero decirle, Señor, perdona mis pecados si no lo hiciste.
límpiame y seré verdaderamente limpio. Que no haya ninguno de estos espíritus seductores que yo me vaya porque escuché una voz familiar, una voz de un amigo, una voz de alguien que yo creía que me quería bien como Pedro a Jesús, pero que no me decía la verdad con la palabra. Yo quiero la palabra más que la voz de un amigo. Padre Celestial, yo te ruego por todos los que hoy están escuchando este mensaje, que tu poder pueda vibrar dentro de ellos y tu palabra despertarlos, Señor, al poder de la verdad. Señor, que ahora esta palabra transforme, convierta, someta a todo creyente a la autoridad de la palabra y que voluntariamente puedan entender que no es rebelarse contra el siervo de Dios o contra la iglesia o contra la palabra de Dios, sino que es obedecerla y cumplir con lo que Dios nos ha pedido, como el Señor que aprendió a decir, no lo que yo quiera, lo que tú quieras. No mi voluntad, tu voluntad sea hecha. Y tomó su cruz y cumplió su misión. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.